¿Qué hay después de la muerte? La vida después de la muerte es uno de los grandes misterios de la humanidad, y diferentes culturas, religiones y filosofías han ofrecido respuestas muy variadas a esta pregunta. Cristianismo: para muchos cristianos, el alma pasa a una vida eterna, donde es juzgada y enviada al cielo o al infierno, dependiendo de las acciones en vida y la fe en Dios. Algunos creen en el purgatorio, un lugar de purificación antes del cielo. Islam: los musulmanes creen en el día del juicio, cuando los muertos serán resucitados y juzgados según sus obras. Las almas justas irán al paraíso, mientras que las impías enfrentarán el infierno. Hinduismo y budismo: en estas tradiciones se cree en el ciclo de renacimiento, samsara. Después de la muerte, el alma puede reencarnarse en otro ser según el karma acumulado en vidas pasadas, y el objetivo final es alcanzar la liberación, moksha o nirvana, y escapar de este ciclo. Espiritismo: algunas corrientes espiritistas creen que las almas de los fallecidos continúan un viaje espiritual, evolucionando en diferentes planos hasta alcanzar una forma de perfección. Agnosticismo y escepticismo: para muchos, la respuesta es simplemente que nadie puede saberlo, y la idea de una vida después de la muerte es una incógnita imposible de resolver. Científicos y racionalistas: desde una visión científica, se considera que la muerte es el fin de la existencia consciente, y no hay evidencia comprobada de que la conciencia sobreviva al cuerpo. Testimonios y experiencias cercanas a la muerte: muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, SM, han relatado sensaciones de paz, visiones de luz o incluso encuentros con seres queridos fallecidos. Aunque estos testimonios no prueban qué sucede tras la muerte, han alimentado la idea de que podría haber algún tipo de existencia después de morir. Cultura popular: la literatura, el cine y las artes han imaginado innumerables posibilidades de vida después de la muerte, como fantasmas, espíritus, cielos y purgatorios. Estas representaciones ayudan a explorar el tema, pero son interpretaciones imaginativas. En última instancia, la vida después de la muerte sigue siendo un gran misterio, y lo que sucede realmente después de la muerte continúa siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Creían en una vida después de la muerte muy estructurada. Pensaban que el alma se enfrentaba a un juicio en el que sus acciones eran pesadas contra la pluma de la verdad de Mat. Si el alma era digna, podía entrar en el Aru, campo de cañas, una versión idealizada de la vida en la tierra. Los egipcios realizaban rituales y preparaban tumbas ricas en ofrendas para asegurar una buena vida en el más allá. En algunas civilizaciones como la maya o la azteca, se pensaba que el destino de las almas dependía del tipo de muerte más que de la vida que llevaron. Existían diferentes mundos o destinos espirituales según cómo fallecía una persona. Por ejemplo, los guerreros muertos en combate o las mujeres que morían en parto iban a un lugar privilegiado, mientras que otras almas podían enfrentar desafíos en el inframundo. Desde una perspectiva psicológica, muchas de nuestras creencias sobre la muerte y la vida después de ella pueden reflejar miedos o deseos profundamente humanos. Sigmund Freud, por ejemplo, creía que la idea de una vida después de la muerte es una defensa psicológica contra el temor a la muerte y el fin de la existencia. El concepto de vida tras la muerte a menudo brinda consuelo y ayuda a las personas a enfrentar la inevitabilidad de la muerte. Para filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre, la muerte marca el fin de la conciencia, y no hay vida después de esta. Según ellos, debemos encontrar significado en nuestra vida actual, porque no existe una segunda oportunidad o continuidad después de la muerte. Algunos filósofos defienden el dualismo, la idea de que mente y cuerpo son independientes, por lo que la mente podría sobrevivir a la muerte del cuerpo físico. Otros, como los materialistas, creen que la conciencia es producto de la actividad cerebral, y cuando el cuerpo muere, la conciencia también cesa. Existen relatos de fenómenos como sueños premonitorios, apariciones o experiencias paranormales que para algunas personas sugieren algún tipo de contacto con el más allá. Estos fenómenos no se consideran evidencia científica de vida después de la muerte, pero han reforzado la idea de que existe algo más allá del plano físico.
Muchas personas encuentran consuelo o guía en estas experiencias, interpretándolas como pruebas de que los seres queridos fallecidos pueden vivir de alguna forma en otro plano de existencia. La neurociencia y la física han empezado a explorar el tema de la conciencia y el tiempo, lo que plantea preguntas interesantes sobre si la conciencia podría persistir en alguna forma aún desconocida. Aunque la ciencia no ha encontrado evidencia de una vida después de la muerte, algunos físicos y neurocientíficos sugieren que aún desconocemos mucho sobre la naturaleza de la conciencia. En la física moderna, la teoría de los universos paralelos o el multiverso ha sido propuesta para explicar ciertos fenómenos cuánticos. Algunos han especulado que podría existir un plano de realidad donde la conciencia continúa, aunque esta es solo una teoría sin evidencia directa y suele ser vista como una posibilidad hipotética. La pregunta de la vida después de la muerte, entonces, abre puertas a reflexiones profundas sobre qué es la conciencia, cuál es el propósito de la vida y cómo enfrentamos nuestra propia mortalidad. La diversidad de creencias muestra que, aunque la respuesta sea un misterio, el ser humano sigue buscando maneras de entender y de conectar con lo trascendental. Para muchos, la vida después de la muerte se vive a través del legado que dejamos. Esto puede incluir el impacto emocional y los recuerdos que los seres queridos llevan consigo, así como las obras, logros y huellas que dejamos en el mundo. Desde esta perspectiva, se podría decir que vivimos mientras seguimos presentes en la mente de quienes nos recuerdan y en las obras que realizamos. Las tradiciones culturales de recordar a los muertos, como el Día de los Muertos en México, representan una forma de mantener viva la memoria de los fallecidos y su presencia simbólica en la vida de sus seres queridos. Existen investigaciones que intentan abordar el misterio de la conciencia, pues esta es central para entender si algo de nuestra percepción puede continuar tras la muerte. Experimentos sobre experiencias cercanas a la muerte SM y la conciencia en situaciones de emergencia han revelado que las personas a menudo experimentan visiones, sentimientos de paz o incluso salidas del cuerpo cuando están clínicamente muertas. Aunque estos fenómenos pueden tener una explicación científica relacionada con el cerebro, dejan preguntas abiertas sobre la verdadera naturaleza de la conciencia. Científicos como el neurocirujano Eben Alexander han relatado sus propias SMI, basados en sus experiencias, sostienen la posibilidad de que la conciencia exista de alguna manera fuera del cerebro físico. Sin embargo, estas ideas son controversiales y no se consideran concluyentes en la comunidad científica. Algunas escuelas filosóficas sostienen que el tiempo, tal como lo percibimos, es una construcción humana y que nuestra existencia podría no estar limitada por él. Desde esta perspectiva, la vida y la muerte podrían ser solo dos puntos de vista de un proceso eterno. Filósofos como Spinoza planteaban que el alma es una manifestación de la mente universal y que tras la muerte, simplemente se une nuevamente al todo, perdiendo su individualidad, pero continuando como parte del cosmos. En física teórica, la idea de un tiempo eterno, o de la existencia de múltiples dimensiones puede sugerir que lo que llamamos muerte es solo una transformación de energía o una transición a un estado distinto de existencia. En tiempos recientes, ha ganado fuerza una visión menos ligada a religiones tradicionales y más influida por el nuevo espiritualismo y el desarrollo personal. Muchas personas ven la muerte como una transición hacia una nueva forma de existencia espiritual, en la que el alma sigue evolucionando y adquiriendo sabiduría. Estas creencias suelen estar influenciadas por filosofías orientales, el mindfulness y el pensamiento positivo. La canalización y la comunicación con los espíritus, prácticas que han tomado relevancia en el nuevo espiritualismo, afirman que las almas de los fallecidos siguen existiendo y pueden interactuar con los vivos, ofreciendo una perspectiva más directa de la vida después de. En última instancia, muchas personas forman sus propias opiniones basadas en experiencias personales, ya sea por visiones, sueños o experiencias con seres queridos fallecidos. Estos eventos son profundamente significativos y en ocasiones muy convincentes para quienes los viven, lo que refuerza su creencia en una forma de vida después de la muerte que les es única y personal. Las historias de familiares que sienten la presencia de seres queridos fallecidos o que sueñan repetidamente con ellos también son una manera de cómo la vida y la muerte pueden coexistir en el plano subjetivo. Preguntarse qué hay después de la muerte suele llevar también a una reflexión profunda sobre el propósito de la vida. Las personas suelen replantearse sus valores y prioridades al considerar la muerte como un final o como una transición.
Si la vida continúa después de la muerte, entonces la forma en que vivimos y cómo tratamos a los demás adquiere un peso ético y trascendental. Si no hay nada después, entonces la vida aquí y ahora se vuelve fundamentalmente preciosa. Esta pregunta ha llevado a algunos a ver la vida como un viaje de aprendizaje que tiene continuidad en algún nivel más allá de la muerte. Otros encuentran un sentido de paz y propósito en el hecho de que la vida es única y efímera, lo cual hace cada instante valioso e irrepetible. Al final, la vida después de la muerte sigue siendo un enigma. Quizás lo más fascinante de esta pregunta es que invita a cada persona a explorar y reflexionar sobre lo que significa vivir, morir y perdurar, ya sea en una forma de existencia consciente o en el legado y las conexiones que dejamos en el mundo. La respuesta puede ser tan individual como el propio ser humano y, tal vez, es en la búsqueda misma donde encontramos la verdadera esencia de nuestro ser y propósito.